trabajar con el micrófono cerrado, ¿sí? Para evitar interrupciones, para evitar pues como ese tipo de situaciones que son un poco incómodas mientras está dando la conferencia. Quienes quieran participar, al final de la conferencia vamos a tener un tiempo de preguntas para que el doctor y la doctora pues nos puedan apoyar en todo esto. ¿Listo? Entonces quedemos todos muy atentos a la conferencia y nuevamente bienvenidos. Bueno, Diana, muchísimas gracias, Carlos Mario. Bienvenidos a todos. Qué bueno estar acá y poder compartir con ustedes este espacio. Como decía Diana, estamos en un momento donde todos nos estamos ayudando, donde estamos tratando de apoyar desde las diferentes áreas donde nos desempeñamos para que tenga el menor impacto posible a nivel negativo sobre todo el desempeño nuestro. Esta es una invitación de la Universidad Autónoma donde hablábamos precisamente de ese impacto del COVID-19 en este momento en el mundo y más específicamente pues donde nosotros nos desempeñamos. Por favor, mantener los micrófonos cerrados. Dianita, tú nos puedes... ciérranos que yo voy abriendo el micrófono. Hay una frase que me gustó mucho desde el momento que la escuché y es de Albert Einstein, donde dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche. Es en las crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Yo pienso que es lo primero que debemos pensar como personas, primero que todo, y es que debemos abrir nuestra mente. El mundo cambió y nos cambió desde el mes de diciembre, cuando de pronto escuchamos en las noticias por allá, muy lejos, empezamos a sentir que había un virus nuevo, que coronavirus, que contagiaba, pero miren, en este momento se volvió pandemia y nos cambió la vida. Y ha sido el momento donde todas las empresas están teniendo que reinventar. Las personas nos estamos reinventando, hemos vuelto a la simplicidad de tener que estar en la casa, de asumir diferentes roles, de tomar decisiones, de tomar decisiones como trabajadores, como empleadores. Bertica, no te escuchamos. Bertica, se te cerró el micrófono. Ay, perdón. Lo que pasa es, claro, estaré como más alerta. Bueno, les estaba entonces diciendo, no sé qué, hasta dónde todo el carretazo estaba de una inspiración total. Hasta buenas El tardes. tema es que no, desde buenas tardes, bueno. El tema es con base en esta frase que era lo que estaba leyendo, que nos estamos reinventando y que la invitación como universidad, como docentes, para todos los que estén acá, estudiantes, trabajadores, docentes, personal en general, debemos pensar que el mundo nos cambió, que vamos a tener que actuar de aquí para adelante y volver a lo sencillo. Y lo simple, sinceramente, ¿qué es? Es volver a retomar todo el tema de autocuidado. No me voy a adelantar porque Carlos Mario tiene algo con relación a eso, pero entonces vamos a empezar. ¿Y a qué nos vamos a enfrentar? Ojalá sea a partir del 11 de mayo, en el momento que sea. Para algunos va a ser el lunes, porque sabemos que se han reactivado ya toda la parte de manufactura y todo el tema de construcción, ya están autorizados para empezar a trabajar. Sabemos que todo el personal de salud está trabajando, sobre todo los de primera línea, pero entonces el empresario y nosotros mismos nos estamos enfrentando, bueno, esto cambió, pero sin embargo, al igual que cambió, todo este proceso de pandemia apenas está en sus etapas de progreso, de contagio. Miren que las noticias han salido que no nos vamos a detener en eso, las diferentes etapas de contagio, en la cual, aunque volvamos a trabajar, el virus está ahí. Hablan algunas estadísticas que la proyección puede ser que podamos estar infectados entre el 50 y el 70% de la población. ¿De qué depende
que no nos infectemos o que si nos infectamos tengamos por lo menos servicios de salud adecuados para que nos atiendan, adecuados y suficientes. Pues depende de muchísimas cosas. Y dentro de las cosas que depende es que la mayoría de personas continúen en casa. Es una invitación a todos los empresarios y a las personas en general a que pensemos y que identifiquemos qué personas podrían continuar laborando y siendo productivas desde el hogar. Y hay otras que no van a poder hacerlo y van a tener que volver. Entonces, para cada una de ellas vamos a tener como unas recomendaciones. En este caso, me toca a mí hablarles del tema de trabajo en casa. Bueno, pensemos en trabajo en casa. Yo sé que cuando todos empezamos a pensar esto, no solamente fue un trauma, como un golpe para los empresarios, ¿qué va a pasar? ¿Qué los voy a poner a hacer? Sino para nosotros como personas. Sabemos que en el tema del cuidado y de que no haya contagio y de que todos estuviéramos realmente protegidos, prácticamente nosotros estamos asumiendo todos los roles en el hogar. Hombres y mujeres estamos teniendo que hacer cosas de casa, hemos tenido 1000 roles. Yo sé que muchos que están trabajando en casa dirán, sí, se nos aumentó todo, se nos pierden los horarios, trabajamos hasta tarde, nos levantamos muy temprano. Entonces, la idea es que el trabajo en casa también tiene sus cosas buenas y cosas malas y tiene también su forma de controlar el riesgo. Pero bueno, ¿a quién vamos a dejar en la casa? Entonces, esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿A quién vamos a dejar en la casa? Entonces, lo primero, pues, de entrada, aunque no tengan ningún tema de salud, aunque no tengan ningún tema, la invitación para los empresarios y para todos, si son independientes o algo así, o que hacen su trabajo la mayoría del tiempo en la casa, es quédese en la casa. Y señor empresario, deje a sus trabajadores en la casa, los que puedan trabajar desde casa. Y ahora vamos a ver un poco de cómo pueden ser esos equipos efectivos para lograr que siga una dinámica y que sigan siendo productivos y que la empresa siga progresando con esos trabajadores en el hogar. Pero también viene algo importante que todo el mundo ya dice, bueno, es que el gobierno dijo que algunas personas con unas patologías crónicas podrían tener, hay algunos mitos y realidades con relación a esto, que algunas personas con patologías crónicas podrían adquirir el virus, tendrían como mayor susceptibilidad de adquirirlo. Ese es un mito que quiero que lo revisemos ahora un poco, o podrían complicarse y ese es el tema. Complicarse si llegan a adquirir el virus. Entonces, las empresas tienen una responsabilidad y esa responsabilidad está recayendo sobre el encargado de seguridad y salud en el trabajo como primera persona que va a tomar esa decisión. Les dicen, señores especialistas en seguridad y salud en el trabajo o profesionales o líderes, como lo queramos llamar, porque sabemos que acá tenemos muchísimas personas que están en diferentes roles. ¿A qué personas las vamos a mandar para la casa? Entonces, ¿qué es lo primero? Debemos clasificar el estado de la patología. ¿Cómo sabemos si un trabajador que lo tenemos ya diagnosticado? ¿Y cuáles son los insumos para saber ese diagnóstico? Tenemos varios insumos. El autorreporte de condiciones de salud, ustedes saben que es una herramienta del sistema de gestión. Tenemos también el diagnóstico de condiciones de salud, donde tenemos los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales, donde nos pudieron dar esta información. Tenemos los sistemas de vigilancia epidemiológica, que desde allí podríamos tener datos de nuestros trabajadores. Tenemos el ausentismo, donde la primera responsabilidad del líder de seguridad y salud en el trabajo, de la mano con su médico ocupacional, ya sea porque lo tienen en la empresa o porque lo han contratado o a la IPS o médico que ustedes tengan, lo tienen que invitar a que entre los dos revisen cuáles son esas personas que tienen esas patologías. Pero recuerden que no existen enfermedades sino enfermos. Entonces no podemos decir, me han preguntado, bueno, y entonces si son hipertensos los dejo en la casa, si son hipotiroideos los dejo en la casa, ¿qué tengo que hacer? No están
ni fácil ni sencillo como eso, ni se vayan a aterrorizar a decir es que yo tengo 30 hipertensos, entonces los voy a dejar a todos en la casa. No, debemos hacer una clasificación, debemos hacer un análisis de la condición de salud y ese análisis nos sale de todo el día a día que ustedes y que toda la empresa vive con esos trabajadores. Se ausentan, no se ausentan, piden muchas veces cita, ustedes saben si consultan o no. O sea, ahí hay muchas herramientas que ustedes pueden utilizar para poder determinar ese riesgo. Se analiza la condición de riesgo y de allí hay unos que sí o sí nos va a tocar dejarlo en la casa, sin necesidad de hacerle una evaluación médica. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene un cáncer, que está en quimioterapia, que las defensas están muy bajas. O sea, ese análisis, líder de seguridad y salud en el trabajo y médico ocupacional va a tomar esa decisión sin necesidad de evaluarlo. Y esto es un concepto personal de una estrategia que como médica laboral he diseñado y es que esas personas donde hay dudas, será que, bueno, definitivamente sí tienen la patología. La empresa no sabe cómo está porque pues no ha traído incapacidades, no se sabe absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, debemos hacerle una valoración médica ocupacional para determinar el riesgo. Y entonces, ¿cuáles son esas patologías que tienen ese tipo de restricción? Tenemos unas patologías crónicas que son la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, la obesidad, la falla cardíaca, las enfermedades autoinmunes y las personas mayores de 70 años. ¿Por qué dejé, a pesar de todo, a personas de 70 años? Yo siempre he pensado como médica laboral y como persona, que una persona a los 70 años debería por justicia estar disfrutando su pensión. Pero nos encontramos con situaciones y condiciones donde hay personas que a pesar de tener casi 80 años siguen trabajando y a veces dependen de nosotros, a veces trabajan con las empresas donde nosotros estamos. Entonces, por eso lo dejé allí. ¿Qué es lo que debemos revisar? Y de pronto de manera muy general, ¿qué es lo que se mira con relación a estas patologías? Primero, el diagnóstico, su estado actual de salud, la adherencia al tratamiento, cómo está, cuándo fue la última crisis, si estaban hospitalizados, si se está ausentando, qué otras patologías tiene aparte de estas. Por eso, si ustedes me escuchan lo que yo les estoy diciendo, ven que son cosas que se tienen que revisar desde un concepto médico como tal. Entonces, todas estas patologías, ¿qué es lo que ocasionan? Primero, primer mito, no es que yo por tener esta enfermedad me voy a enfermar más fácil. Realmente cualquiera de nosotros, si no seguimos todo el tema de bioseguridad, vamos a terminar enfermos, ¿cierto? O sea, el contagio nos puede dar a cualquiera, pero aquí viene un tema muy complicado y es que si una persona tiene una patología de estas, la probabilidad de complicarse es mucho mayor. Y es ahí donde está la responsabilidad del empleador de identificar esos trabajadores, de clasificar su riesgo, es alto, medio o bajo y de tomar decisiones. Lo dejo en la casa, lo traigo a trabajar con todas las medidas de bioseguridad extremas porque lo necesito acá, lo mando para vacaciones, hago alguna negociación con él, o sea, que cada una de las decisiones que ustedes como empleadores, líderes de seguridad y salud en el trabajo o personas de talento humano que están involucrados en la toma de decisión lo hagan. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de patologías? Producen a nivel interno estas patologías, este virus, tiene como una sensibilidad especial por un tipo de proteína que se aumenta en estas patologías. Entonces, estas patologías aumentan esa proteína que hace que el virus se actúe y complique y llegue a otros órganos como son los pulmones, los riñones, el corazón. Entonces es por eso que si tenemos estas personas con estas patologías y como la charla pues es corta y tenemos pues acá personal de toda índole, no vamos a profundizar desde el punto de vista médico, sino que el mensaje con este punto es tomemos la decisión adecuada con relación al tipo de riesgo.
Entonces viene la pregunta, ¿a quién voy a dejar en teletrabajo y a quién voy a enviar a trabajo seguro? ¿A quién voy a dejar en teletrabajo? Ya lo dijimos. No pensemos solamente, no es que me tocó dejarlo en teletrabajo porque es muy mayor, tiene una enfermedad. No, pensemos que vamos a dejar en teletrabajo a quien pueda trabajar en casa, independiente de su condición de salud. ¿Por qué? Porque entre menos personas estemos en la calle, es menor el riesgo de contagio, es mayor la posibilidad que nuestras instituciones de salud puedan responder ante la pandemia. Entonces es eso. Y trabajo seguro que lo desarrollará más adelante el doctor Carlos Mario. Tenemos entonces que, unas recomendaciones muy generales en aras del tiempo, que cuando yo digo trabajo en casa, recuerden, no estamos hablando de teletrabajo. Teletrabajo tiene unas implicaciones a nivel desde el contrato de trabajo, de todo el tema de cumplimiento de cierta parte legal y de entrega de insumos y de verificación de condiciones de seguridad que en este momento con el tema de trabajo remoto no aplican. El trabajo remoto o trabajo en casa también tiene que ver con que el teletrabajo siempre está relacionado con las TICs. El trabajo en casa que se ha generado por el tema de la pandemia puede ser que yo lo tengo en mi casa con su maquinita, vaya usted para la casa y allá con su máquina me saca mi producción, o usted me empaca en casa, o usted me archiva en casa, o sea, no solamente es eso. Y si nos ampliamos a todo el tema de teletrabajo, debemos definir, bueno, listo, voy a coger la población que trabaja conmigo, voy a definir qué cargos y qué tareas le voy a poner a hacer y de allí, porque nos cambia entonces la visión del riesgo, la visión del riesgo de nuestros trabajadores. Recuerden, el empleador es el responsable por la exposición de riesgos de un trabajador. Entonces ya mi centro de trabajo ya no solamente es mi planta, mis diferentes centros de trabajo es el sitio donde está el trabajador. No voy a poder ir a hacerle una inspección de seguridad. No voy a poder ir a revisar si está cumpliendo o no las pausas, si se están sentando bien, cómo está la silla. Es un entrenamiento y un acompañamiento desde la virtualidad a nuestros trabajadores. ¿Para qué? Para que adapten un sitio de trabajo agradable, para que tengan posturas adecuadas, para que revisen las conexiones eléctricas. O sea, ubiquémonos y los vamos a invitar a esos trabajadores a que hagan una identificación de riesgo muy general. Nada de matriz de identificación de peligros y control de riesgos en este momento, pero por lo menos, ¿a qué riesgos está expuesto una persona que está trabajando en casa? Yo diría que principalmente al riesgo biomecánico de estar todo el tiempo sentado, de estar o en una postura que puede ser adecuada o no adecuada, y el riesgo psicosocial, donde la invitación con el riesgo psicosocial es que no abandonemos a nuestros trabajadores, que si los tenemos trabajando en casa, les facilitemos todo el tema de pausas activas, disfrute del tiempo, organizar las jornadas de trabajo como si estuvieran en la empresa. Es que usted va a trabajar de 7 a 3, es que usted va a trabajar en horario de oficina, respetemos esas horas, porque se nos olvida que la gente está en la casa, que tiene funciones no solamente laborales, sino también personales, entonces es importante. ¿Cuáles son entonces los riesgos? Todos tenemos riesgo de incendio. Entonces hay que decirle, venga, no me acumule las cosas, mantenga las conexiones eléctricas libres, revise por dónde va a salir, la iluminación que sea adecuada, la temperatura confortable, la postura. Miremos cómo vamos a estar cómodos, no usemos, claro que pues sí, todas están, todas digo mujeres porque somos las de tacones, en casa pues no estaremos usando tacones, pero qué tal que nos quedemos con la sandalia de meter el dedo, que yo les digo las sandalias traicioneras, porque eso se enreda con todo y yo me puedo caer. Entonces, hay riesgo locativo, hay muchos riesgos que la invitación es identifíquelos, contrólelos, busque un sitio lo más cómodo posible para usted. Trate de negociar con su familia los momentos de intervención de trabajo, de compartir, que a eso me ha parecido a mí maravilloso, poder compartir todo el tiempo con la familia, pero que también muchas veces se puede volver un poco agobiante por la demanda, entonces negocien ese tipo de espacios, de momentos. Y la empresa y ustedes como líderes en seguridad y salud en el trabajo, no dejen solos a los trabajadores,
llámenlos, verifiquen cómo estén, háganle seguimiento y tomen ese tipo de decisiones. Entonces, ¿cómo se hace la gestión de los riesgos en mi casa, donde yo voy a estar haciendo el trabajo remoto? Pues primero, debo tener claridad de a qué me mandaron a mi casa. Hay cargos que son clarísimos, los administrativos, sistemas, o sea, hay muchas cosas donde la persona dice, efectivamente, yo sé a qué voy a ir a mi casa, pero cuando nunca he trabajado en casa, cuando esto es nuevo, cuando voy a hacer un trabajo que no tengo ni idea qué es, entonces debemos definir como líderes de seguridad y salud en el trabajo, especialistas de seguridad y salud en el trabajo, coordinadores, talento humano, empresarios en general, qué lo voy a poner a hacer y definir objetivos claros. Te tengo que decir, con base en lo que usted está haciendo, miremos entre los dos. Recuerden que el éxito de la intervención del riesgo es que todos participemos en su identificación y su control. Y nadie mejor que cada uno de los trabajadores para conocer su riesgo. Entonces, ¿cuáles son los peligros que tengo en mi casa? Evaluemos y valoremos esos riesgos y revisemos cómo será la mejor manera de controlarlos. Ah, mira que yo había puesto esta ventana como a contraluz, claro, me estoy deslumbrando, me estoy cansando, estoy colocando esta silla en este lugar que el piso no es tan estable, entonces me está quedando torcida, la silla está como muy alta, muy baja para mí, revisemos, o sea, empecemos a hacer como todo ese tipo de intervención, apliquemos esas medidas de control y pongamos las tareas. O sea, nosotros como líderes de seguridad y salud en el trabajo, o ustedes mismos haciendo trabajo en casa, venga, no sé cómo se ha sentido, cuénteme cómo está su silla, no es la del comedor, pero yo le pongo un cojincito y quedó mal con la altura no sé dónde, a ver, muéstreme por el WhatsApp, yo le quiero revisar, o sea, volvámonos creativos para tomar este tipo de cosas. Y era con la frase que empezaba. Si nosotros somos creativos, empezamos a pensar un montón de cosas para intervenir. ¿Cuánto hemos progresado en este mes y medio con tecnología, con virtualidad? Ahora vemos a todo el mundo manejando todo tipo de tecnologías, los colegios, las academias de baile, todo el mundo ofreciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque sí se puede. Pero como estábamos en un punto donde hacíamos siempre lo mismo, pues no, nos habían puesto contra la pared a decir, bueno, o inventa qué hacer o definitivamente se está quedando. Obviamente vamos a tener muchas pérdidas, pérdidas de empleo, desaparición de empresas, o sea, la crisis genera muchas cosas, pero debemos resurgir como el ave fénix para tomar decisiones. Y entonces, si yo tengo personas trabajando en casa, lo primero que debemos quitar como líderes de seguridad y salud en el trabajo, gerentes de empresas o compañeros, es que la gente no está haciendo nada. Debemos empoderar a las personas que trabajan en casa y tener equipos exitosos trabajando desde allí. Lo que hablábamos ahora, ¿qué es lo que les vamos a poner a hacer? Definir con claridad los objetivos. O sea, usted lo voy a mandar allá porque tiene que hacer esto y la meta es esta. Y miren, no podríamos decir que usted me va a cumplir el horario tal cual, porque sabemos que cuando estamos en casa tenemos responsabilidades de casa y de trabajo y a veces se nos pueden dilatar un poco y es por eso que una persona dice, no, yo empiezo a trabajar un poco más tarde, sigo más tarde y me quedo un poco en la noche porque saco unos espacios de familia o de hogar. Entonces, pero desde que tengamos el objetivo claro, y no solamente para personal administrativo. Yo tengo un personal operativo en casa trabajando, usted me tiene que generar tantas piezas, usted me tiene que colocar tantos remaches, usted me tiene que empacar tanto, o sea, eso, ¿en cuánto tiempo lo va a hacer? ¿Toda la mañana, toda la tarde, lo va a usar la noche? Confíe en su trabajo, en su trabajador. Y es eso, confíe en el equipo. Esté comunicado de manera permanente. Por fortuna, y se han puesto a prueba con algunas caídas, obviamente alguien puede decir, no, no funciona tan bien. Con algunas caídas se han puesto a prueba los temas de comunicación, pero realmente están funcionando muy bien y todo el tiempo podemos estar conectados sin que el equipo se sienta perseguido. Hay que sacarle provecho a la tecnología, usemos el celular, usemos el computador, el teléfono, miren que están. Yo sé que muchas personas no tienen teléfono fijo, pero si tienen teléfono fijo, los están invitando a usar el teléfono fijo para descongestionar toda la red de Internet. Pero si no lo tenemos, pues usamos todas las medidas que tenemos. Y humanizar la relación con el equipo. El hecho de que yo esté en mi casa no significa que no siga siendo una persona integrante importante de una organización. Y eso nosotros como líderes de seguridad y salud en el trabajo nos tiene
nos tiene que mover, nos tiene que decir, ah, bueno, ¿cuántas personas tengo en casa? ¿Cómo están? ¿Están saludables? ¿No están saludables? ¿Cómo están trabajando? Es mi responsabilidad intervenir todo ese control para poder llegar a que tengamos trabajadores exitosos, saludables, trabajando en casa los que pueden. Entonces ya, para concluir y que siga el doctor Carlos Mario, yo sé que en esto hay muchísimas inquietudes. De pronto ahorita en preguntas saldrá que será un accidente de trabajo en la casa, que no quiero meterme ahí y ahora más adelante en el tema de preguntas, si surgen, lo vamos a revisar. Pero ya para concluir, veamos el trabajo remoto, trabajo en casa como una oportunidad, primero de propagación, de evitar la propagación, de lograr que menos personas se enfermen, que menos personas se compliquen, que nuestras instituciones de salud sean suficientes. Y vamos a continuar como empresa y vamos a hacer sobrevivir a la empresa. Vienen momentos muy difíciles, como les decía ahora, donde nos vamos a tener que reinventar, nos estamos reinventando y nos falta muchísimo para terminar de reinventarnos. Entonces, vamos a dejar la sesión de preguntas para el final de la jornada. Esto era pues lo que les quería compartir desde el trabajo en casa, trabajo remoto y control de riesgos por el tema de coronavirus. Carlos Mario, dejo de compartir en este momento para que tú continúes. Gracias, Bertica. Gracias por este espacio. Qué bueno poder compartir 110 personas conectadas en este momento. Ahí están viendo mi presentación. Sí, señor. Sí. Ok, entonces nuevamente muchas gracias a todos. 110 personas conectadas, muchos conocidos, otros probablemente no. Este es un espacio donde vamos a poder conversar un ratico. Ya Bertica nos hizo una introducción. Y aquí hay varias reflexiones que es muy importante que nosotros mantengamos y es no generar desinformación. Desafortunadamente, la tecnología, así como nos ha traído muchas cosas buenas, también nos ha traído cierto tipo de acciones que nos han llevado a desinformarnos y muchas veces no verificamos ni validamos la calidad de esa información y se ha prestado para, obviamente, generar de pronto un caos mediático o una dificultad en la misma información. Y esta frase la quise traer porque finalmente, muchachos, y todos deben mantenerlo, y es: nuestra vida a partir del 11 de mayo no será exactamente como la de antes del confinamiento. Y hay que empezar a aprender a vivir con esta situación. Yo le iba a adicionar, cuando Bertica empezó a contarnos, es muy probable que en diciembre la gente dijo, vea, por allá le está dando como algo, ya después cuando apareció enero y ya se empezó a dar, y cuando apareció en Colombia el primer caso, y cuando empezamos a darnos cuenta de la dimensión que esto tenía, nunca llegamos a pensar en el impacto que esto representaba. Como todos ustedes saben, yo estoy en Medellín, viviendo en Medellín, pero me tocó aquí en Manizales, empecé con todo el aislamiento, con quedarme, y Bertica mencionó algo que me parece importante, y eso, que cada uno de nosotros empezó a tener como ciertos miedos, ciertas angustias y ciertas preocupaciones. Por lo tanto, tenemos que empezar a aprender con el virus, a vivir con el virus. Hace un par de días, es muy probable que todos recordábamos, todos en aislamiento. Hoy yo no he salido, pero la gente sale a la calle y algunos dicen, ojo, en la calle hay muchas personas. Quise traerles este estado actual mundial para que empecemos a darnos cuenta de la dimensión de lo que estamos viviendo. En Italia, las primeras medidas no se adoptarán sino a partir del 3 de mayo. Todos sabemos la cantidad de personas que han fallecido, todos sabemos y dimensionamos el estado que hoy está viviendo Italia, España, otra de las grandes ciudades de países donde ha tenido un tema devastador, el tema del coronavirus. Por primera vez desde el 22 de marzo, el número de muertos empezó a decaer, a caer. Estamos hablando del 22 de marzo, hace un mes. Y la cantidad de muertos al 20 de abril era menos de 500 diarios.
Reino Unido, el confinamiento se prolongó por lo menos 3 semanas más. Esta decisión la tomaron el 20 de abril. Estados Unidos continuó. Doctor Carlos, se pausó la conferencia. Debe ser el internet de él. Esperemos un segundito. De personas en Turquía. Bueno, creo que se desconectó. Esperemos un momento que entonces ya debe volver a... Sí, aparentemente el docente tuvo algún problema con servicio de internet, el profe, el doctor Carlos. Sería esperar un momento que nuevamente se reconecte, porque sí se Sí, desconectó así es. 100% de la llamada. Igual les quiero ir contando... Ah, ya llegó. Ok. De todas maneras, les quiero ir contando con algo que les decía ahorita del accidente de trabajo. Ya llegué, qué pena con ustedes. Perfecto. Dale, dale. Listo. Qué pena. ¿Hasta dónde la presentación se cayó, cierto? Sí, estabas hablando de España. Iban a Estados Unidos. Iba en Estados Unidos. Bueno. Denme un segundo que me voy a reubicar. Vamos a sentar al lado me voy a sentar al lado del equipo. Un segundo, me voy a reubicar por aquí. Ahí me escuchan mejor. Sí, ahí te escuchamos mejor. Aquí vuelvo a retomar. Entonces, voy a colocar aquí para hacer reanudación de la presentación. Ahí la estamos viendo. ¿Están viendo? Ok. Sí, señor. Muy bien, entonces estamos hablando de la situación que estaba viviendo Estados Unidos, donde hay una cantidad importante de personas que han fallecido y que cada vez más ha venido creciendo el tema de la mortalidad, con una situación en particular, y es que todavía no todos en los Estados Unidos están viendo, no todos los Estados Unidos están viendo la situación, no lo dimensionan y todavía están pensando en una condición diferente. Hablamos de Israel y Turquía y África, donde la cantidad de muertos cada vez van apareciendo, y obviamente en América Latina y en cierto tipo de países de América Latina cada vez más van aumentando. Si miramos Brasil, todos han escuchado que el presidente Bolsonaro ha venido como desafiando las circunstancias o las situaciones de seguridad y de bioseguridad que tiene el país. Y ya empieza a aparecer conceptos desde la OPS y OMS donde dicen, ojo que si no realizamos todas estas medidas de aislamiento y de distanciamiento social, que nos debe garantizar el menor número de contagio de las personas, si no lo tenemos, viene una nueva oleada que va a tener unas condiciones catastróficas y devastadoras en toda la economía a nivel mundial. Ayer, anoche, en las noticias, empezaron a hablar del impacto que representaba esto para la sociedad y obviamente si se suma esto a que tiene un efecto en el 5% de la población, esto va a implicar que la pobreza va a aumentar, que la situación económica, la problemática económica va a venir aumentando y esto nos va a afectar a todos. Por lo tanto, hay que empezar a entender que nosotros debemos empezar a garantizar el tema de la reubicación,
del reintegro a trabajar, de la parte de la activación económica, pero siempre tenemos que empezar a entender que tenemos que garantizar que las personas no se infecten, que las personas no sufran más la enfermedad. Yo tengo por ahí unas estadísticas que dicen que por cada 1000 personas, por ahí 900 vamos a estar o van a estar asintomáticas. Ojalá estemos dentro de las asintomáticas. De las 100 que quedan, un 80% podrán tener una patología respiratoria leve. De las 20 que quedan, unas 15 van a tener una patología respiratoria moderada o severa sin necesariamente tener que incluir en una situación de unidad de cuidados intensivos. Otros irán a la unidad de cuidados intensivos y de esos algunos fallecerán. Las cifras ustedes las conocen, saben el impacto que ha tenido. Colombia es un país que no es ajeno a esto, pero sí debemos empezar a entender que tenemos que generar ese aislamiento. No nos podemos olvidar de una norma que hay, que es el decreto 531 del 2020, que fue la prolongación del estado de autoaislamiento. Todavía no conozco, es probable que ya haya salido, pero hasta ayer no había salido. Era el decreto sobre que se aumentaba hasta el 11 de mayo, por eso la fecha del 11 de mayo, que ahí casi todos tenemos que empezar a dimensionar el tema distinto. Este decreto nos decía que el aislamiento, que es preventivo, que es obligatorio, las personas se prolongaban hasta el 27 de abril, pero a su vez se prolongó ya hasta el 11 de mayo. Y aquí se hablaban de unas acciones y unas actividades, exactamente eran 34, las traje solamente como referencia, donde nos decían que estas personas podían empezar a tener o a continuar su actividad laboral, una asistencia, una persona que, las personas que podían salir a comprar alimentos, bebidas o medicamentos, a desplazarse y hacer unas actividades de servicios bancarios o financieros. Y es muy importante estos dos porque ya empezó a aparecer en algunas ciudades del país el famoso pico y cédula. O las definiciones, en Bogotá ustedes lo han vivido y lo han estado evidenciando, que ya no es necesariamente por la cédula, sino por el género. Adicionalmente también las actividades de asistencia y cuidado a los niños, fuerza mayor o caso fortuito, labores o misiones médicas, cadena de producción, actividades de servicios de emergencias, incluyendo emergencias veterinarias, servicios fúnebres, entierros y cremaciones, cadenas de abastecimiento, cadenas de siembra y de producción, comercialización o presencia de productos, servicios públicos, fuerzas militares, etcétera, etcétera y etcétera. Son 34 actividades. Evidentemente nos dijo, estas son las excepciones que pueden ocurrir. ¿Qué ocurre? Para estas excepciones, el gobierno nacional definió que esas personas deben tener un permiso firmado y validando que cumplen estas funciones. El pico y cédula para la compra de servicios de alimentos y servicios financieros, igual están contemplados, pero también se puso una serie de condiciones. Y es bueno que recuerden esto. Todas las medidas que se están generando y desarrollando puntualmente para el aislamiento preventivo obligatorio, lo que buscan es disminuir el número de contactos de las personas para evitar que se infecten. ¿Y por qué hice la mención de que todos vamos a sufrir en un momento determinado la enfermedad? Cuando buscamos y cuando el ministro, uno escucha al ministro que le dice, estamos buscando la manera de aplanar la curva, lo que está buscando específicamente es estar preparados para que cuando se infecten las personas, el sistema de salud tenga la capacidad de poder brindar esos servicios. Hace 8 días era impensable que se empezara la actividad productiva. Empezó a existir una serie de condiciones donde se le decían, venga, es que este país no se puede quedar toda la vida en aislamiento, hay que empezar a trabajar. Y fue cuando se dijo, venga, pues saquemos un protocolo para acompañar a la reactivación productiva. Esa cartilla, la que están viendo ustedes ahí, la desarrolló el Ministerio, Colombia Productiva y la Organización de Naciones Unidas. Es un ejemplo, básicamente partiendo de la necesidad de las organizaciones de empezar a nivel productivo.
pero recuerden que hay muchas actividades económicas que están cerradas. Hoy, si yo quisiese ir a comprar algún sitio, a un hipermercado, es muy probable que no me dejen ni siquiera entrar. Esta mañana que hablaba con alguien del ministerio en Bogotá, le preguntaba a Fanny y le decía, venga, ¿qué se viene? Y mira, vea, van a salir los lineamientos, y algo que es lo que va a minutos, vamos a aparecer los lineamientos para que las organizaciones empiecen a trabajar. Es bueno que recuerden algo. Hoy, las únicas instituciones que pueden sacar protocolos o guías es el ministerio. ¿Qué hacen en este caso en particular las administradoras de riesgos? Cogen esos lineamientos y cogen esos protocolos o guías y simple y llanamente lo aterrizan para que hoy los empleadores los puedan manejar. Esta guía que ustedes están viendo allí, el que la quiera pues me dice y a través de Dianita se las podemos compartir para que los que no lo tienen. Lo que busca es tener varios escenarios. La primera es la protección del trabajador y la relación con su entorno. La segunda es la estrategia de reactivación en la producción. Definir un plan de desarrollo y un mantenimiento sostenible. No vamos a entrar a mirar cada uno de estos, pues porque no alcanzaríamos a hacer la valoración de todo. Pero es bueno que sepan que lo más importante, y vuelvo y quiero ser reiterativo, que lo más importante es que hoy nuestros trabajadores, que nosotros mismos, que ninguna de las personas de esta ciudad y de este departamento y de este país y del mundo, ojalá, se infecte para que podamos tener una vida diferente. Entonces hablamos de los protocolos de higiene y limpieza. Cuando uno se pone a ver esta serie de protocolos, todo se centra en garantizar esos protocolos de higiene y limpieza. Es muy claro una circular que sacó el gobierno, recuerden que ha salido muchas circulares, instructivos, legislaciones. Las últimas que salieron, que fue la 1, 2 y 3, que es unas circulares conjuntas, donde dicen que, ojo, que las empresas de construcción y de infraestructura pueden empezar a trabajar a partir del 27 y le piden a la administradora de riesgos un certificado. Ese certificado, palabras más, palabras menos, lo que le está pidiendo es, venga, señor empleador, señora ARL, certifique que esta empresa tiene una matriz de identificación de peligros y que tiene valorado el riesgo biológico y que entonces el riesgo biológico tiene el COVID-19. Y que tiene un plan de trabajo eficiente y efectivo para intervenir ese riesgo. Y todo ese plan de trabajo lo relacionan a un protocolo de bioseguridad. Adicionalmente, para que esa empresa del sector construcción, específicamente en todo el tema de infraestructura, debe tener básicamente una valoración de lo que está contemplado en la resolución 0312. Entonces, vean que ya estáis sumando 0312, matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos con riesgo biológico específicamente para COVID-19 y un plan de trabajo eficiente y efectivo que me garantice todo el tema de COVID-19. Y las únicas medidas higiénicas que tienen un impacto dramático frente hoy a COVID-19 es lo que toda la vida todos nosotros debemos haber implementado. ¿Y cuáles son? Lo vamos a ver un poquito más adelante en una resolución que debe estar saliendo hoy en la tarde o mañana. Me contaron esta mañana. Y esa resolución lo que busca es garantizar que estos puntos que ustedes están viendo aquí, evidentemente se desarrollen. Hoy las ARL han venido sacando esta serie de recomendaciones. Pues yo menciono las que yo conozco, que son las donde yo trabajo, donde hablamos sobre las recomendaciones para el tema del sector químico, petroquímico, para el tema textil y confecciones, para el tema de servicios generales, para el tema del sector de la construcción, ya sea para construir edificaciones como infraestructura vial, infraestructura vial, para el tema de transporte terrestre, y en términos generales, para el ingreso en las empresas. Van a salir unos lineamientos para, ahorita de pronto se los mencionaba, van a salir unos lineamientos para los hipermercados, para las ventas de alimentos a domicilio, para todo el tema de farmacias,
para todo el tema de transporte, porque finalmente lo que se quiere es donde más personas se aglutinen, pues se puedan obviamente preparar para esto. Ese documento que ustedes ven salió el 20 de abril y es un documento que básicamente lo que pretende es tener unos lineamientos de bioseguridad para adaptar los sectores diferentes al sector salud. Es un documento completo, muy interesante. También lo mismo, si alguien no lo tiene y lo quiere tener, lo podemos tener a través de Diana y se lo podemos compartir para que ustedes lo tengan y tengan acceso, lo mismo que la futura resolución que va a salir, donde básicamente plasma estos lineamientos. Y aquí quise traer en términos generales, las medidas de bioseguridad. Y si nos ponemos a ver, las normas son básicamente las mismas. Entonces me dice lavado de manos. Y en esas guías están centradas en todo el tema de manejo del jabón. Recuerden que el virus tiene una capa que es muy sensible esa capa al manejo del jabón, y el jabón la destruye rápidamente. Uy, perdón. Entonces el manejo del jabón, el manejo del agua, evidentemente abundante agua, abundante jabón, mínimo 20 minutos. El alcohol glicerinado ayuda, pero ese alcohol tiene que tener una concentración superior al 70%. La técnica de lavado de manos debe ser una técnica claramente establecida, en el sentido de que debo frotar mis manos. No me voy a detener con esto. El ministerio ya tiene unos videos, todas las ARL tienen videos de las manos de manos. Todos los que son especialistas en seguridad y salud en su trabajo montaron una charla de video de manos, de lavado de manos. El distanciamiento físico y social empieza a coger un factor determinante. Y aquí van a encontrar mucha información y desinformación. Que debe tener mínimo 1 metro de distancia, 1.5 o 2 metros. Pues muchachos, aquí hay que garantizar un distanciamiento de por lo menos 1,5 metros de distancia entre las personas y no permanecer con una persona sintomática respiratoria por lo menos 15 minutos. Óigase bien, con una persona con patología respiratoria. Por lo tanto, dentro de las medidas de seguridad es tener una valoración de las personas antes de que se expongan a las demás y hacerles una encuesta, para que más o menos lo dimensionen. Son 4 o 5 preguntas donde yo le pregunto a un trabajador, le tomo la temperatura con un láser, que es lo más fácil, porque no tengo contacto directo con él, y donde yo sé que si tiene menos de 38 grados, alguno podrá decir, por 38 grados ya es fiebre. Pues sí, puede ser fiebre, pero puede ser que estoy muy calorosito. Entonces, si yo tengo sintomatología respiratoria y tengo menos de 38 grados, puedo entrar a... Hablamos también adicionalmente del tema... bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con el bus? Ustedes escucharon, Bogotá, Transmilenio, 35%, ¿qué vamos a hacer? Medellín, hay una norma frente al metro que dice que todas las personas tienen que utilizar tapabocas para poder utilizar el metro. Pero en la medida que se aumente el pico de casos, pues obviamente con seguridad va a pasar de que suspenden el metro o suspenden Transmilenio. Aquí en este tipo de ciudades, pues estamos muy tranquilos porque no tenemos problemas, pero en ciudades grandes sí pueden haber problemas. Frente al tema de los elementos de protección personal, también lo mencionan. Y ojo que es que el tema de las mascarillas o los tapabocas, el tipo, el mecanismo de uso, cómo lo utilizo, cuál sí, cuál no, hay una cantidad importante, también se los planteo. Hay un lineamiento por parte del ministerio que también le dice cuál es el tipo de mascarillas que hay que usar, cómo se deben usar, cómo manipularla, cómo la debo tocar, cómo la debo desinfectar, cómo la debo lavar. Limpieza de superficies de trabajo, recordemos utilizar el amonio cuaternario de 5ª generación. Recuerden que el hipoclorito es, el amonio cuaternario no lo es, y nosotros deberíamos tener esas prácticas exitosas, inclusive desde nuestras casas. Ahorita vamos a hablar algo acerca de los trabajadores nuestros. De los trabajadores tenemos que garantizar desde que el momento en que salga de la empresa, llegue a la empresa, salga de la casa, llegue a la empresa, esté en la empresa, salga de la empresa y regrese a su casa. Todas esas condiciones las tengo que verificar yo como empleador. Manejo de insumos, productos, manejo de los residuos, cómo le enseño yo a las personas a desechar la mascarilla, cómo le enseño yo a las personas a lavarse las manos, qué hábitos debo tener. Entonces yo a las personas les tengo que decir, usted se pone una mascarilla,
Utilice la mascarilla, perfecto. Utilice la mascarilla. Como debe hacer, deposítela en este recipiente, lávese las manos, móntese al vehículo, no toque nada. Si toca, pues lávese las manos y utilice y hay un capítulo especial dentro de esos lineamientos que se llama la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Es muchas de las preocupaciones o muchas de las acciones que muchos de ustedes están pensando en este momento cómo lo vamos a trabajar. Hay que entender que todo lo que tenga esos protocolos hay que cumplirlos. Por eso la carta de la certificación de la ARL no solo basta con que le mande el documento, porque no es solo el documento, es muéstreme las evidencias que usted está cumpliendo este protocolo de bioseguridad. Ya hay muchos, y lo digo pues por un familiar mío que es ingeniero y que ya va a empezar a trabajar. Ya compró el amonio cuaternario, ya compró los elementos de protección, las caretas, la mascarilla, los guantes, el alcohol glicerinado, precisamente para hacerlo. Y él me decía, ¿y qué más hago? Y le dije, pues ya cuando empiece a documentar todo lo que usted esté manejando. Ojo, no permitir el ingreso y acompañamiento de las personas que presentan síntomas gripales ni cuadros de fiebre mayor a 38, perdón. El reporte diario sobre el estado de salud y la temperatura de las personas, por lo tanto hay que llevar un registro. Fomentar el autocuidado. Y aquí, muchachos, cuando hablamos de fomentar el autocuidado, es empezarle a contar a las personas todo el tema de riesgo por el COVID. Por eso les decía yo ahora, ojo, porque es que mucha desinformación. Y las redes sociales son muy buenas, pero a la vez generan desinformación. Siempre debo empezar a trabajar con mis empleados para que ellos dimensionen realmente el impacto que tiene, no solo cuando están en su casa. Ahorita Bertica nos hablaba de estos casos de diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, etcétera, etcétera. Nosotros, en las organizaciones, tenemos que tener un inventario de qué trabajadores de los que están con nosotros, prestándonos ese servicio, tienen en su familia este tipo de situaciones. Tienen que saber cuáles en sus empresas son inmunosuprimidos, cuáles trabajadores de los que tienen en sus empresas son mayores de 60 años y cuáles viven con personas que en un momento pueden tener este tipo de patologías. Nosotros, en mi rol actual, nosotros ya empezamos a hacer un ejercicio y un análisis de poder determinar o de poder evaluar quiénes de nuestros consultores no solo pueden tener estas patologías, sino dentro de sus familias, quiénes lo tienen. Porque este es un tema más que de cumplir una norma, es un tema de responsabilidad social. Saber diariamente dónde están las personas, generar capacidades en todos los trabajadores para que partan de lo mínimo básico, que sepan los primeros síntomas respiratorios, que dimensionen el impacto que eso representa. Implicará para nosotros, los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, saber cuáles son los barrios, cuáles son los sitios donde pueden haber riesgos para nuestros trabajadores. Y adicionalmente, dentro de ese mismo protocolo, nos dice control de medidas locativas. No pueden haber grupos o personas superiores o reuniones de más de 10 personas. Y si se dan, debe haber un aislamiento entre ellas mínimo de 1.5 metros o 2 metros. Debo garantizar el flujo de aire. Ustedes en sus casas deberían garantizar un flujo de aire permanente dentro de sus habitaciones y dentro de sus casas. ¿Se van a ensuciar más? Sí. Por lo tanto, tengo que garantizar unas medidas higiénico-sanitarias. Debo definir y enseñarle a mis trabajadores el uso y desinfección no solo del puesto de trabajo, sino de las herramientas de trabajo. Los guantes por sí solos no son una protección, al contrario, pueden convertirse en un factor de riesgo. Tengo que empezar a pensar qué voy a hacer con mi gente, relacionar con clientes, con proveedores, con aliados, con visitas, con diferentes personas. ¿Cómo llevo yo a mi gente al trabajo y cómo lo devuelvo al trabajo y qué medidas le tengo que enseñar a ese trabajador
desde que se baje del bus que yo le estoy poniendo, del transporte que le estoy poniendo para entrar a su casa. Y debo enseñarle el por qué y para qué. Adicionalmente, debo coordinar con la ARL, y está claramente establecido, esas condiciones que están allí. Mantener la IPv4 actualizada. No es que la ARL venga a hacérmelo. No. Es, venga señores, venga, ayúdenme a valorar el peligro. Venga, ayúdeme con una medida de prearranque, y hoy está muy volcada hacia el tema de coronavirus. Pero hay empresas que tienen que prender calderas. Hay empresas que tienen que empezar a producir y a generar una línea. Es probable que lleven 15 días, 20 días apagados. Yo le puedo pedir a la ARL, venga, ayúdeme. Este tema virtual, y lo digo por experiencia, yo tengo 1.500 asesores hoy en consultoría, donde están brindando asistencia técnica, donde empezaron a utilizar el tema de las videollamadas como una opción importante para prestar asesoría, donde yo puedo generar capacitaciones de carácter virtual como la que estamos haciendo ahora. Es muy probable que esto que nos está contando y que Vertica nos hacía énfasis, nos lleva a replantear muchas acciones. Y por último, muchachos, ya lo habíamos hablado y hemos sido reiterativos, el tema de protocolos antes de salir de la casa, de regresar a la casa, la convivencia con personas de riesgo y obviamente el qué voy a hacer o cómo identificar un paciente sospechoso de COVID. Esta es la última diapositiva y siempre que yo voy a entrar debo verificar condiciones de salud. Y esas condiciones de salud es determinar si esa persona está sana o no está sana, si tiene síntomas o no tiene síntomas. Debo garantizar una distancia de 1.5 metros y obviamente debo evaluar y generar recomendaciones frente a COVID-19. Siempre debo hacer la encuesta de síntomas. Y si sale un síntoma positivo, debo tomar una decisión. Y tomo verificaciones de temperatura. ¿Implicará que tendré que conseguir termómetros? Probablemente sí. Desafortunadamente, hoy el tema de los termómetros ha venido encareciendo. Esta mañana me llegó una cotización de termómetros 500.000 pesos. Pero hay otros que son mucho más baratos. En Estados Unidos, en Amazon, valen $40 un buen termómetro digital. ¿Para qué? Para yo determinar y estar lo suficientemente tranquilo que mis trabajadores, mis colaboradores, no están con fiebre. Ojo, el empezar a trabajar en las empresas no es para todas las empresas. Va a ser progresivo. Una empresa, si tiene 1.000 trabajadores, no podrá entrar a trabajar los 1.000 trabajadores. De hecho, alguien hablaba de tener un 30% máximo de personas, 30% máximo de personas trabajando. Muchachos, como se dieron cuenta, este es, en términos generales, lo que yo les quería presentar. Hay mucha información. Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance y les podríamos compartir a todos ustedes lo que hoy tenemos, lo que yo les pueda compartir, lo que podamos facilitarles para que su trabajo en sus empresas sea fácil, sea sencillo, sea práctico y puedan desarrollar en sus empresas este mismo servicio, estas mismas acciones. Apalánquense en su ARL. Hoy el Ministerio saca todas estas recomendaciones y guías que les puede ayudar a su trabajo. No sé si tengan alguna pregunta. Yo aquí en el chat estaba viendo algo. Voy a mirar aquí, Vertica. No sé si has mirado alguna de las preguntas. Me gustaría... Por aquí vi la mano de Juan David. Juan David Gómez. ¿Tienes de pronto alguna pregunta? Vi que levantaste la manito. Sí, Diana, gracias. Buenas tardes al doctor Carlos Mario. La pregunta es la siguiente. En el sector construcción, pues todos sabemos que va a haber reapertura en estos días siguientes. Y decía el doctor que la ARL previa a eso debe hacer pues como una revisión y aceptar que los protocolos son los adecuados para acceder al trabajo en todos sus medios. ¿Cómo va a ser la ARL para generar esas posibilidades? Porque todos querrán
reabrir el 27. Entonces, ¿cómo la ARL va a brindar esa oportunidad de que todos accedan a la misma información inmediatamente? No solo la ARL pues, a la cual pertenece el doctor Carlos Mario, sino las otras ARL. Muchas Mira, gracias. Ahí me escuchan. Mira, el tema no es que la ARL va a ir a buscar a las empresas para hacerle esas actividades. Cada una de las diferentes empresas, leyendo la circular 1, 2 o 3 o 4, inclusive hasta la cuarta, porque es de infraestructura vial también, esas circulares conjuntas, ahí dice que la responsabilidad neta es del empleador, y por ende, como es el empleador el responsable, lo que debe ser el empleador es consolidar toda su información, contactar a su ARL y decirle, revíseme y deme el certificado. Y la ARL debe dar el certificado, independientemente de la que sea, porque la norma es muy clara. La norma dice, la ARL debe dar ese certificado. Donde, como le digo, se certifica el tema de esto. No es que yo, ARL o cualquiera de las ARL, se vayan hasta esta empresa a decirle, ve, mostrame tal cosa, mostrame tal otra, yo te he visto bueno, no. Es al contrario. Yo, empresa, le digo, ARL, tengo esto, esto y esto y esto, estas son las pruebas, esto es lo que yo tengo para poder generar ese certificado. No sé si te di respuesta. O sea, cualquier ARL, todas las ARL lo pueden dar, lo deben dar, y obviamente debe partir desde el requerimiento de la solicitud de la empresa para poderse arrancar. Y alguno de ustedes Sí, me podrá doctor. decir, bueno, y puede pasar que te digan, ¿qué pasa si no pido el certificado? Pues muchachos, tan sencillo, el riesgo que puede existir de que un ente de vigilancia y control los pueda requerir frente a ese certificado, frente al cumplimiento de las normas o estándares, si no las tienen van a tener dificultades. ¿Con quién? Con el ministerio, que es el único ente que hoy genera vigilancia y control. Dianita, buenas tardes. Diana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Diana, buenas tardes con Jorge Valdés. Dianita, primero pues los agradecimientos a la Universidad Autónoma y a Diana por permitirnos aprovechar estos espacios. Agradecimiento para el doctor Carlos Mario y la doctora Berta Inés porque pues siguen siendo los faros a seguir. Escuchando la intervención del doctor Carlos Mario decía de la patología respiratoria y no mantener contacto con las personas por más de 15 minutos. No sé si la doctora Berta nos puede ayudar con ese tema. ¿Qué es una patología respiratoria y si es simplemente la tos que manifiesta cualquier persona o cómo puedo identificar que es una patología más dañina? Doctora, muchas gracias. Bueno, hola Jorge, inmediatamente no te estoy viendo, pero te identifico la voz. Bueno, con relación a las patologías respiratorias, ¿cuál es el problema? El problema es que este virus, cuando se complica, o sea, la primera manifestación que empezó a circular luego de la fiebre era la tos, y este virus tiene una sensibilidad especial por atacar los pulmones y ven cómo quedamos en unas neumonías que producen unas fibrosis generalizadas. Entonces, si nosotros a nivel del sistema inmunológico y sistema respiratorio se afecta, nos hace más susceptibles a adquirir una infección respiratoria. Lo que se habla en este momento es una patología respiratoria, una gripe. Una gripe debe estar protegido y ojalá en casa. ¿Por qué? Porque lo que hablaba ahora Carlos Mario, cualquiera de nosotros en este momento pudiera estar contagiado y ser asintomático. Entonces, el hecho de tener una patología respiratoria hace que todo el tiempo esté con flujo nasal, con tos, o sea, todo el tiempo está emitiendo secreciones. ¿Qué tan grave o qué tan no grave será? Realmente no podemos concluirlo, porque yo puedo estar asintomático, puedo estar bien, no tengo ningún problema y ser portador. Entonces, es ahí donde se trata de disminuir el contacto lo mayor posible. Y es así como todos debemos siempre estar con tapabocas. Y ahí pensaría, retomando de pronto uno de los temas que los que han sido estudiantes nuestros nos han escuchado siempre, nosotros debemos ir más allá de la ley, debemos adquirir una cultura de autocuidado y debemos pensar, es que, no, ¿será que yo que voy a salir tengo que usar o no tapabocas?
Claro que sí, el tapabocas tiene que ser ya parte importante de mi vida diaria. Una parte será responsabilidad mía, otra parte será responsabilidad del empleador. Pero esto es un trabajo colaborativo y conjunto. Entonces, el tema de patología respiratoria, no importa la gravedad. El tema es que si a ti te da y tienes una patología respiratoria de base, pues las complicaciones serán mayores. Y que si tú tienes una patología respiratoria, al tener, estornudar, toser, puedes con mucha mayor, pues mayor fuerza, vas a transmitir el virus o la bacteria o el coronavirus que tengas. Yo le adicionaría, Bertica, a lo que tú acabas de mencionar, recuerden que el coronavirus se caracteriza por ser una enfermedad respiratoria, como si fuese una gripa. Es de la familia, de hecho, el coronavirus, el nombre es un SARS-2, es una gripa. Lo que pasa es que es altamente infecciosa y altamente comprometedora del estado de salud de la persona. Entonces, ¿por qué se dice que una persona con sintomatología respiratoria debe aislarse? Porque no sabemos, hasta que no se tome la prueba, si es una gripa común y corriente y adicionalmente a esto, que puede ser un coronavirus. Recordemos que estamos en el pico epidemiológico de gripas. El mes de abril, que puede ser abril-mayo, es un grupo, es un periodo en el cual históricamente ha habido gripas. Entonces, ¿qué es lo que hoy nos ha traído como beneficio? Y es que las personas están en aislamiento, entonces la contaminación por gripa es relativamente baja. Pero pues yo estoy tranquilo, que yo llevo un mes sin salir de mi casa, lo más lejos que iba a la portería, y cada vez que llega a algún domicilio, alguna cosa con amonio cuaternario, lo desinfectan y todo, ¿cierto? Pero hay personas que salen y de pronto le puede dar una gripa. Y créanme que hoy, yo soy dueño de mis propios miedos, me daría mucho susto el coronavirus. Ojo, de 1000 casos, 800 asintomáticos. De los 200 que quedan, más o menos, diré, de los 100 que quedan, de los 900 son asintomáticos, de los 100 que quedan, hay un porcentaje que es leve. Muchachos, yo esperaría que si a mí me da, estoy entre los asintomáticos, pero ya tengo 56 años, tengo sobrepeso, soy hipertenso leve, y no quiere decir de que todos los hipertensos, sino que cada vez más, si yo tengo más cosas, van apareciendo. Antiguamente se decían, a los niños no les dan, y ustedes han oído las noticias que a los niños les dan. Y otro tema importante que quiero adicionarles es por qué es importante el tapabocas. Y el tapabocas no solo debe ser útil para cuando tengo una patología respiratoria. Y yo quiero desmitificar un tema. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo estornudo, en un estornudo, pueden haber más de 100.000 partículas de entre 0 y 100 micras. 100.000 partículas al estornudar. Al toser pueden haber 1000 partículas entre 0 y 100 micras, y al hablar, oígase bien, al hablar pueden haber hasta 100 partículas entre 0 y 100 micras. Entonces, el tapabocas sí juega un papel determinante, no necesariamente solo para las personas que tienen una patología respiratoria, sino para el solo hecho de... ¿Y por qué hago la relación del tamaño en las... ¿Quién está saliendo al patio sin zapatos? Invitamos a que por favor silencien todos los micrófonos. Muchas gracias. Carlos, tienes el micrófono cerrado, Carlos Mario. Mejor dicho, ¿hasta dónde me oyeron? El tapabocas es muy importante para entonces todos. El tapabocas es muy importante. Y ojo, porque dependiendo de la distancia que yo tengo con la otra persona, si yo estornudo y tiro 100.000 partículas, pues obviamente va a hacer que las partículas viajen. Y ojo, si hay mucha velocidad del viento o de aire, esas partículas viajan, porque es que al principio que nos dijeron, no señores, si yo estoy 15 minutos a menos de 2 metros de una persona, las partículas caen. Muchachos, eso ya está replanteado. Porque si yo estoy a menos de 2 metros con
con una muy buena velocidad del aire y estoy en contra del aire, pues lo que está a 3 metros mío me puede llegar mucho más rápido. Entonces, ahí es donde uno dice, venga. Lo otro que es muy importante y quiero dárselos, dependiendo del tamaño de las partículas. Una partícula puede viajar 3 metros, entre 1 y 3 micras, puede permanecer en el aire indefinidamente. Oiga bien, indefinidamente. Obviamente tiene un periodo de tiempo en que si no encuentra un reservorio, el virus se muere. Pero ojo, si yo tengo partículas hasta de 100 micras, con la velocidad del aire, puede durar de 10 a 15 segundos. Entonces, si yo estoy aquí y hay una velocidad del aire, la partícula que me viene en contra me puede llegar a mí. Pero mensaje, uso de las mascarillas debe ser el elemento de seguridad que debemos manejar y el buen uso de las mismas. Aquí hay una pregunta que sabíamos que iba a surgir. Nos pregunta Jenny Montes, ¿cómo se hace para saber si se considera enfermedad laboral o enfermedad común con el tema del COVID y quién debe correr con los gastos? Pues ahí yo quisiera, Carlos Mario, porque tú eres de ARL, entonces Bueno, yo déjame llevo tú. 10 meses, Y tú, como gerente técnico nacional en consultoría, pero bueno, no, yo les voy a contar. tú me Yo les voy a haces contar. como la réplica, Carlos Mario. Ok, Es venga, que yo les digo yo cuento. que no vayamos a estar sesgados. No, para nada, en absoluto. Yo les voy a hablar pues, de la que yo conozco, que es nuestra ARL, pese a que evidentemente ya ha salido y unos pronunciamientos muy claros frente al Ministerio. Para nosotros, Ministerio de Riesgos, el solo hecho de existir una relación directa, nexo causal, entre el oficio de la persona y la patología, se considera enfermedad laboral. Para nosotros, de hecho, ya hemos tenido 3 accidentes, 3 enfermedades laborales mortales, creo que ya van 4 por coronavirus. ¿En qué casos? En Bogotá un médico que falleció, 2 médicos fallecieron, en Cali, Medellín, Barranquilla o en varias ciudades. Ya tenemos unos médicos calificados como enfermedad mortal, laboral mortal, un conductor de ambulancia también y un taxista en Cartagena también. O sea, para nosotros específicamente, y lo digo para nosotros aunque la ley es muy clara, y si se acuerdan de la relación básica que con seguridad la vieran con Vertica, si existe una relación causa-efecto y hay una relación directa entre el peligro y el no peligro, pues el peligro y el oficio que está desarrollando es una enfermedad laboral. Así es. Es de pronto Desafortunadamente, así de Vertica ya quedó. claro. Sí. Sí, que es así de claro. Es establecer la relación de causalidad. O sea, Así es. ahí es donde está el agente, la patología y la relación de causalidad como tal, demostrable. O sea, los invitamos es que las ARLs tienen derecho a dudar y se va a investigar. Fuera de esto va a desbordar todas las reservas que pueden tener las ARLs. Entonces, ¿cuál es el deber ser de especialistas en seguridad y salud en el trabajo? Revisar, pues si es el del sector salud, pues es evidente y si es la primera línea de atención, porque miren que sector salud tenemos muchos y sector salud puede ser que sí fue atendiendo o puede ser por fuera, si no está en la misma línea de atención. Entonces, cada caso lo deberemos reportar y cada ARL lo va a investigar y desde que se establezca la relación de causalidad será asumido independientemente de la actividad económica. Porque, por ejemplo, puedo tener un trabajador del sector de metalmecánica, lo contagiaron en la casa, pero él se fue a trabajar y se dieron cuenta luego y contagió a un compañero. Es una enfermedad laboral para el compañero que él contagió. ¿Por qué? Porque con ocasión del trabajo que hace, estuvo expuesto a una persona que lo adquirió por fuera. ¿Y por qué? Ahí el riesgo biológico se volvió de primer nivel para todas las empresas. Ahí me cae como anillo al dedo cuando yo les decía a los muchachos en clase, les decía, muchachos, ojo con la matriz de identificación de peligro, sino quedémonos solo con el tema de virus, bacterias, hongos, riquecias, los que utilizan la GTC 45, porque desafortunadamente eso es demasiado light, esa valoración de los peligros. Y este es un muy buen ejemplo, y desafortunadamente todavía lo ve uno y haciendo un ejercicio con los consultores nuestros frente al tema de cómo valorar los peligros. Ahí sí les dije, aquí hay que tener un tema de responsabilidad social y responsabilidad empresarial. O sea, el tema del COVID-19, muchachos, cuando yo les mostraba esas cifras, muchachos, se están muriendo.
Y ustedes, alguien podría decir por allí, no, claro, pues que se mueren más por hipertensión o se mueren más por otras causas. Es válido, pero no es tan poquito tiempo como ha ocurrido hasta ahora. No Es tampoco. que ese es el tema, es la frecuencia con lo que está pasando. Es que miren como esto siempre se había dicho y empezando todo el tema de pandemia salió un video en WhatsApp y explicaba a una persona que esto era una replicación exponencial, que gracias a las medidas que hemos tomado las cosas se han lentificado un poco, pero que sigue siendo exponencial. Entonces en cualquier momento cualquier persona se puede contagiar. Así es. Por aquí hay otra pregunta de Diana Torres. Dice, ¿cómo el líder de seguridad y salud en el trabajo de la empresa va a hacer seguimiento a patologías previas y a las actuales como consecuencia del teletrabajo? Pues ustedes saben que la primera herramienta que tiene un salubrista ocupacional es el examen médico de ingreso. Un adecuado examen médico de ingreso con sistemas de vigilancia epidemiológica y exámenes periódicos. O sea, yo mandé a un trabajador a trabajar a su casa, pero yo en mi empresa le estoy haciendo seguimiento, yo sé cómo está. Aparece una patología, igual que lo que dijimos, en tan corto tiempo no vamos a pensar en una cosa grave, podría tener un accidente de trabajo obviamente, pero no podríamos decir que por un mes o 2 meses que estuvo en la casa tuvo una enfermedad laboral. Habría que revisar, porque esto sale en un montón de aristas, el tema psicosocial, pero siempre estará la relación de causalidad y nosotros como líderes de seguridad y salud en el trabajo y empleadores conoceremos el estado de salud de nuestros trabajadores. Es que es nuestro deber ser como salubristas ocupacionales y como líderes de talento humano. Cómo están nuestros trabajadores frente a los riesgos, simplemente acá los cambié de puesto. Aparecen patologías, se harán las investigaciones de relación de causalidad para mirar si sí o no hay alguna relación con el trabajo o con otra cosa. Aprovecho entonces, porque esta es una pregunta que me han hecho en otras intervenciones, si en mi casa yo tengo un accidente y estoy en teletrabajo, ¿es o no? Se investigará. Porque siempre pongo el mismo ejemplo, yo estoy en mi casa trabajando en el computador y hago una pausa activa a las 10 de la mañana y bajo las escaleras a hacerme un cafecito. Estoy en horario de trabajo y me desplacé a hacer eso. Pero si a las 12 del día finalizó mi jornada y yo bajé las mismas escaleras a hacer el almuerzo, eso no es un accidente de trabajo porque yo ya no estaba haciendo mis labores. El hilo es muy delgado y cada ARL analizará. ¿Cuál es la invitación? Que ustedes reporten todo lo que les pase, que hagan la investigación, que se reporte y la ARL definirá si sí o no. No sé cuál será la postura de Sura y Carlos Mario. No, pues más que de Sura es un tema técnico y yo pienso que sí es muy importante partir de dos conceptos distintos. Y Vertica lo hizo ahorita, pero es fácilmente que caemos en la misma condición. Una cosa es teletrabajo y la otra cosa es trabajo remoto en casa. Yo voy a poner un ejemplo pues donde yo trabajo en este momento que se llama Consultoría en Gestión de Riesgos. En Consultoría de Gestión de Riesgos teníamos 20 y pico personas en un sitio, en un contact, donde a estas personas exclusivamente sí les colocamos un teletrabajo. ¿Esto qué implicaciones tuvo? Que fuimos hasta sus casas, les montamos un escritorio, les pusimos un internet distinto, el computador, etcétera, etcétera, una silla que cumplía todas las características mínimas para manejo del riesgo ergonómico, etcétera, etcétera. El alcance legal del teletrabajo es un alcance del empleador. El trabajo remoto en casa es distinto. Ojo que parte de las acciones que ahorita Vertica nos hacía énfasis, y quiero ser reiterativo, porque es muy frecuente que se nos olvide, es muy frecuente que este tema no lo tengamos presentes, y es el empleador, y hoy Seguridad y Salud en el Trabajo debería estar presto para eso, poder acompañar a esa persona que tenga trabajo remoto en casa, a que tenga un hábito como si estuviese trabajando, que tenga una hora de despertarse, una hora de empezar a trabajar, un horario para almorzar, un horario para seguir trabajando y listo. Desafortunadamente, y lo tengo que decir, en mi caso, eso no funciona. En mi caso no funciona, desafortunadamente, por mi rol, por mis actividades que yo tengo, ¿cierto? Pero lo normal es la coherencia que debe existir. Los invito a los que quieran, pueden entrar a la página de Seguros Sura. En la página de Seguros Sura hay una ventanita que habla sobre COVID y les va a enseñar muchísima información de esto, cómo oriento a los trabajadores, cómo oriento. Es libre,
es de acceso directo. Cualquier persona, independientemente de dónde está, lo puede manejar para enseñarle a la gente a hacer las pausas activas, para enseñarle a la gente cómo de pronto sentar y manejar un computador, etcétera, etcétera. Hoy es demasiado agobiante el tema de la tecnología. Ahorita, esta mañana, hablábamos con Berta y con Dianita y les decíamos, yo empiezo a las 7 de la mañana una reunión, a las 8 termino la otra, ahí mismo empiezan la otra, son las 10, 12, 1 de la tarde y sigo en lo mismo, y son las 7, 8 de la noche lo mismo. Ustedes que tienen la opción de poder garantizar que la gente esté en sus empresas haciéndolo. Y quiero adicionar algo, Bertica, y es, hoy tenemos que ser muy responsables con nuestros trabajadores para determinar qué condiciones de riesgo tienen en sus casas, pero condiciones de riesgo frente a no necesariamente las escaleras y eso. Es qué personas de riesgo tengo yo en la casa, que si yo soy el trabajador que voy a irme a trabajar a una empresa, no llegue a contaminar las personas que están en casa. Muy importante esa intervención, doctor. Por aquí hay otra pregunta, dice, ¿cuál es la real utilidad de implementar las cabinas de desinfección de personas para el ingreso y egreso del talento humano a su sitio de trabajo? De ser positivo, ¿cuáles deben ser las características? Pues ahí, desde los consenso de expertos, se estaba reevaluando completamente esto. ¿Por qué? Por la toxicidad de los químicos. Entonces, riesgo-beneficio. Y ya salió, acabo de salir, fue hoy o ayer, que salió el lineamiento un lineamiento donde definitivamente no se recomienda. Ahí, ¿cuál es la recomendación entonces? La recomendación es clara que nosotros cuando salimos de la casa salimos con nuestra ropa. Al llegar al trabajo nos quitamos la ropa, nos cambiamos y empezamos a trabajar y al salir nos volvemos a cambiar y es lavado de ropa en forma permanente. O sea, eso es lo que debemos hacer. Y yo quiero decir algo de pronto, no sé si ustedes vieron un WhatsApp de un médico que llegaba a su casa, pero llegaba con la pijama de médico y venía el niño a saludarlo y él lo detenía de una. Entonces decía que qué pesar, que no poder abrazarlo. No podía haber llegado a su casa con la pijama de médico. Tiene que llegar con su ropa. Ropa solamente para la calle y ropa para el trabajo. Esto es un cambio completo de chip. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta. Obviamente hay que analizar cada riesgo, o sea, qué tanto riesgo, o si es que usa un delantal o se pone un overol o algo, pero no, definitivamente lo de las cabinas ya está reevaluado. Da mucho pesar porque muchos empezaron a comercializarlos, a hacerlos, encontramos de todo tipo, pero no por el tema de los químicos. No sé, Carlos Mario, si tú has visto, por ahí vi uno que me llegó esta mañana, es que químicos amigables. Empezaremos a ver muchas cosas. Pepe, mira, obviamente cada cual tendrá la opción de vida de vender o no vender. Como este es un espacio técnico, de pronto las cabinas, esas cabinas, realmente no hay ninguna condición específica efectiva frente a las mismas cabinas. De hecho, la aspersión ayuda a desinfectar temporalmente algunas condiciones. El efecto de la salud, obviamente, si yo utilizo amonio cuaternario de quinta generación, pues obviamente sobre la piel y esto no puede generar alguna alteración, pero puede ocurrir que entre a las vías respiratorias. En términos generales, en resumen, bueno, también en la página pueden encontrar un concepto formal de eso, pues aquí no es que esté vendiendo la cosa, inclusive el soporte técnico para que ustedes lo puedan evaluar. No se les olvide, muchachos, es determinante mantener la distancia social, el lavado de las manos mínimo de 20 segundos, hasta las muñecas, el uso de los elementos de protección personal, la desinfección constante, los periodos en los cuales genero ese distanciamiento, si yo toco las manijas, las barandas, todas las cosas, yo me desinfecte mis manos para eso. Yo creo que es más importante eso que las mismas cabinas, que otras cosas. Hoy van a encontrar muchos videos de los beneficios de las cabinas, pero pues me ratifico en lo que dice la doctora Berta. Eso desafortunadamente no tiene la expectativa de resultado que las están vendiendo algunos. Bueno, ya para ir finalizando, porque pues
pues ustedes son personas muy ocupadas y sé que tienen otros compromisos. Hay una pregunta aquí muy importante, dice, buenas tardes, ¿los consultorios odontológicos a partir de cuándo están autorizados para atender pacientes y quién es el ente encargado de realizar dicha autorización? Pues yo digo que es muy importante, todas las preguntas son muy importantes, pero pues aquí tenemos involucrados profesionales de la salud, pero también nosotros como usuarios del servicio, también tenemos que estar seguros de a qué nos vamos a enfrentar. Lo único que yo puedo decir, y tengo conocimiento acerca de los consultorios odontológicos, primero no es una excepción, por lo tanto tienen restricciones, eso es lo primero, que está contemplado en la norma. Y lo segundo es que sí sé que va a salir, pues me lo dijo Fanny Grajales, va a salir un lineamiento frente al tema de odontología específicamente. ¿Cuánto? No sé. Hoy hablaría en dar una cifra de esto y no podría argumentar o dar ningún concepto frente a quién daría el certificado, porque hoy no sabemos qué va a decir esos lineamientos. Nada. Esa está programada dentro de los retornos inteligentes, pero realmente no se sabe cómo va a continuar esto más allá de manufactura y construcción. Es salud, manufactura, construcción, pero salud desde la atención del paciente como tal. Recuerden que se está favoreciendo todo el tema de telemedicina principalmente y es precisamente para disminuir el tema de contagio. Entonces, eso será algo progresivo. Si nos enteramos de algo, pues les compartiremos con la información. Literal. Así es. Bueno, quiero agradecerle nuevamente por este espacio. Creo que pues tendríamos toda la tarde y varios días para seguir conversando del tema. Sé que quedan como muchas preguntas, pero creo que el objetivo de la conferencia pues se cumplió y es conocer un poco cómo ha sido el impacto y cuáles son todas estas acciones que tenemos que tener en cuenta para nuestro retorno laboral. Simplemente ya para concluir, entender un poco que también, o sea, si bien las empresas, los empleadores tienen una responsabilidad, nosotros como empleados también somos responsables, ¿cierto? De nuestros actos. Y aquí viene todo lo que ustedes muy bien mencionaban y es en relación al autocuidado. O sea, no podemos desconocer que el lavado de manos, que el saber cómo estornudar, que todas las medidas de bioseguridad, pues han sido acciones y que vienen de años atrás, ¿sí? Pero que ahorita le estamos dando la importancia por el impacto pues que tiene este tema del COVID. Pero definitivamente tiene que haber una integración entre lo que las empresas nos dan para garantizar nuestro bienestar, pero que también nosotros como empleados tenemos que activar para poder garantizar el bienestar de nuestra propia salud, de nuestra comunidad, de nuestra familia y en general pues de todo nuestro entorno. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Esperemos que no sea pues la última vez que nos veamos por este medio. Sé que tenemos muchas cosas por hablar. Nuevamente invitarlos a la Universidad Autónoma de Manizales. En este momento nos encontramos haciendo inscripción para la 4ª cohorte de la especialización. De verdad que vemos la necesidad de formarnos también en esta área y en este campo tan bonito en donde la salud cobra muchísima fuerza, porque si hay tiempo en el cual nosotros estamos, es en nuestro trabajo. Entonces, muchísimas gracias. Dianita, una cosita. Señora. ¿Han colocado en el chat que si compartimos la presentación? Claro que sí. Pero entonces, ¿cuál sería la manera para que todos la puedan tener? Bueno, cuando ustedes ingresaron cuando les llegó la información, llegó un formato para inscripción, un formulario. Entonces vamos a tener la información a través del formulario para poder compartir el video, la presentación y los documentos que ustedes nos puedan compartir. Listo, yo te pasaría entonces ahorita, Dianita, tú ya tienes la presentación. Sí. Sería pasar lineamientos, les puedo pasar algunas cositas que tengo que les puede compartir. Hay unas que son de la ARL, otras que son del ministerio. Recuerden que la única institución hoy habilitada y homologada para sacar protocolos y guías
estandarizadas, es el ministerio. Obviamente. Exacto, no inventar lo inventado. No inventar. Y recuerden que la página del Ministerio de Salud tiene todo un kit de herramientas con todo tipo de lineamientos, documentos técnicos, videos. Se meten al ministerio y de una los lleva allá. Y ahí encuentran absolutamente todo lo que hemos hablado hoy. Y es el sitio oficial de la información. Así es. Hasta luego a todos. Me Un abrazo alegra para ver. todos. Muchas gracias Cuídense. a todos, que estén muy Un bien, abrazo. cuídense mucho. Chao, chao. Bueno, chao. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Mil gracias. Este queso. Muchas gracias. Profe Diana. Hola, Luis. Hola, profe. Bueno. Ahí te iba a ayudar con el chat, pero vi que tú como que viste dónde estaba, ¿cierto? Sí. Logré como ubicarme Excelente, aquí profe. con todo lo que tenía aquí en la pantalla, entonces no tuvimos dificultad. Ah, bueno, profe, eso estuvo... Este queda grabado en la universidad. ¿Cómo es aquí para el acceso a Claro la que sí. grabación? Tú le diste grabar al iniciar la grabación. Sí, señor. Bueno, Todavía él te está hizo una grabando. pregunta. Él te hizo una pregunta que para grabarlo en la nube o en el computador. ¿Tú qué seleccionaste, profe? En el computador. Quiere decir que a ti te queda en tu